Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Lord Inquisidor Maximilian, redactado de la Ordo Astartes. Miré fijamente al hombre que tenía delante, asimilando la nueva información que el magos biólogas Tetriach acababa de impartirme. Giré la cabeza entonces, manteniendo al sacerdote máquina de túnica roja en el rabillo del ojo, y contemplé su éxito. De las 16 unidades médicas de éxtasis que tenía delante, 10 seguían activas y cada una estaba llena de un gel médico transparente y un sujeto con éxito. Mi vista se fijó en el sujeto número 11, cuya corpulenta figura se parecía mucho a la de cualquier otro marine espacial, con solo dos detalles distintivos. El más insignificante era su altura. El sujeto 11 y el resto de este grupo eran de una estatura anormalmente baja para marines espaciales completamente aumentados. Sin embargo, eso no habría atraído mi atención hacia este grupo en particular. Lo que me interesó fue la diferencia en su material base, que revelaba su forma desnuda. Ese lunático de Tetriach había creado marines espaciales con material base femenino, y además con resultados obviamente inferiores. Los resultados preliminares de las pruebas de estos 10 deberían haber bastado para cancelar el proyecto, y aún así, los magos los habían calificado de éxito a pesar de sus reducidas capacidades físicas y una tasa de fallos de implantación superior al 30%. Por favor, explícame, magos, ¿qué te llevó a invertir tantos recursos para resolver un problema de mano de obra que no tenemos, y con una solución mediocre para colmo? Susurré mientras me giraba hacia él, con un tono bajo y peligroso. Sin embargo, el sacerdote máquina no se inmutó cuando me dirigí a él, ni tartamudeó al empezar a responderme. No, el ingrato tuvo el descaro de mostrarse francamente alegre, su voz sintetizada se elevó una octava de emoción al empezar a hablar. Por supuesto, señor Inquisidor, con gusto compartiré la cadena de razonamiento que me llevó a esto, dijo el sacerdote máquina señalando las figuras congeladas. Verán, mi labor en esto, mi mayor éxito, comenzó muchos años antes de que la fundación del 21 fuera siquiera una idea discutida en el Senatorum Imperialis, comenzó a explicar el hombre, aparentemente decidido a imponerme la historia de toda su vida. Por eso preferí trabajar con Astartes, aunque la mayoría de las veces eran poco cooperativos y excepcionalmente testarudos, al menos eran directos. Magos. Lo interrumpí un minuto después de empezar su relato, interrumpiéndolo antes de reformular mi pregunta anterior. No te pregunté por tu vida, Tetriach, te pregunté por qué no solo elegiste esta línea de investigación condenada al fracaso, a pesar de la presión que suponía para nuestro ya ajustado presupuesto, sino que también calificaste estos fracasos de éxito, aclaré mientras señalaba las formas inconscientes de sus sujetos de prueba, antes de continuar. Porque, magos, voy a hacer que tú y tu investigación sean despachados en la próxima hora, a menos que puedas hacer lo imposible y convencerme de que este proyecto realmente vale la pena. Eso pareció tener cierto éxito en convencer al sacerdote de la túnica roja de la gravedad de su situación. Por supuesto, señor. Disculpe mi larga explicación. Para responder a su pregunta, creo haber encontrado una solución al mayor problema que enfrentan nuestras fuerzas astartes: la escasez de semilla genética. Esa monumental declaración me hizo levantar una ceja. Por favor, dime que no pretendías crear una población de marines espaciales. Pregunté sin poder evitarlo, mientras mi mano derecha se acercaba a la culata de mi pistola de plasma por si acaso esa era la verdadera intención del lunático. La idea de que los marines espaciales nacieran, en lugar de hacerse, me horrorizaba. La realidad era que los marines espaciales eran armas hasta la médula, y una de las pocas cosas que los mantenía manejables era su dependencia de la semilla genética para aumentar su número. Sin embargo, si pudieran tener hijos como cualquier otra persona, su población sin duda explotaría, y aunque eso podría tener beneficios a corto plazo, la amarga realidad era que la transición de los astartes de un arma biológica a una subespecie propiamente dicha probablemente provocaría otra gran guerra civil dentro del imperio. «Oh, Omnisia, no», exclamó el sacerdote máquina, haciéndome soltar un suspiro y liberar algo de tensión. Lo que he hecho es mucho más sencillo. He logrado manipular los ovarios de mi sujeto para que actúen como glándulas progenoides adicionales, duplicando la producción de semilla genética de estos marines de 2 a 4. Explicó el magos, aliviando mis temores y reemplazándolos con sincero interés. El mayor factor limitante para el reclutamiento de Astartes era la semilla genética, debido a que se podían extraer como máximo 2 glándulas progenoides de cada marine.
Por supuesto, el número real de muestras de semilla genética recuperadas con éxito era mucho menor, alrededor de un 1,5% de media durante las operaciones exitosas, simplemente porque el cuerpo del marine caído no podía recuperarse o era completamente destruido. Si a esto le sumamos la tasa de mortalidad relativamente alta entre los implantados con la semilla genética, que podía oscilar entre el 18 y el 25%, cualquiera, incluso con la formación más básica en matemáticas, comprendería por qué la mayoría de los capítulos siempre luchaban por mantener su número. Sin embargo, estos nuevos marines, si siguieran una tasa de recuperación de semilla genética similar a la de su contraparte masculina, deberían tener una experiencia mucho más fácil para absorber las pérdidas, incluso con una tasa de fallas de implantación de más del 30%. Aún así, una disminución del 12% en la fuerza de la parte superior del cuerpo, una disminución del 7,9% en la velocidad de carrera y una disminución del 7,8% en el tiempo de reacción fue un alto precio a pagar por esta ventaja. ¿Qué cree usted, Capitán Héctor? ¿Valdrá la pena el aumento de su capacidad de combate reducida? Decidí preguntarle a la tercera persona en la habitación conmigo y el magos. Observen al capitán Héctor Toller. El capitán y su compañía de guardia se habían unido al equipo de desarrollo para entrenar y evaluar a la primera generación de nuevos marines. La diversa composición de marines dentro de la unidad los hacía a ellos y a su comandante excepcionalmente idóneos para el puesto. Por lo tanto, le dejé la decisión a él. No me respondió de inmediato, sino que se tomó un minuto para pensar antes de responderme. Creo que la pérdida de efectividad en combate será mucho menor de lo que crees. ¿Y por qué? Pregunté sin poder evitarlo. Han tenido un rendimiento inferior en casi todas las evaluaciones físicas y no han obtenido ninguna calificación destacada en ninguna otra prueba, con la excepción de su evaluación de pensamiento táctico y estratégico. Pero incluso ese éxito se debe al rendimiento muy superior al promedio del sujeto 11, mientras que el resto de los sujetos solo obtuvieron un rendimiento ligeramente mejor o peor que el promedio esperado. El oficial de la Guardia de la Muerte asintió con la cabeza cubierta por el yelmo. Sí, soy consciente de estos hechos y por eso creo que podría haber esperanza de salvar algo de esto, dijo, antes de comenzar a explicar. Sus puntuaciones en las evaluaciones de coordinación ojo-mano, percepción espacial y percepción visual no son peores que las de la mayoría de los demás marines, lo que significa que no deberían estar en desventaja en cuanto al uso de vólteres y otras armas a distancia. Y si bien es cierto que siempre estarán en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo, al menos en comparación con otros marines, esa es una debilidad que puede compensarse con tácticas y doctrina adecuadas. Asentí con la cabeza, reconociendo su punto, y mi mirada se dirigió de nuevo a los 10 sujetos en sueño criogénico. 10, un escuadrón completo listo para ser descongelado y desplegado. Capitán de vigilancia, creo que deberíamos poner a prueba su teoría y sé exactamente cómo, le dije al marine antes de girarme hacia el tetriarca. Magos, preparen a estos 10 para el transporte a la Outbound. Creo que es necesario una prueba de campo. Por supuesto, señor Inquisidor, hágase su voluntad, me respondió el tecnosacerdote, inclinando la cabeza, antes de volver a dirigirse a mí un momento después. ¿Deberían mis colegas preparar también a 10 de sus propios sujetos para esta evaluación? Estoy seguro de que estarán encantados de poder recopilar datos de campo reales. Asentí. Sí, podrían enviarme una solicitud si tienen un escuadrón listo para las pruebas. Después de todo, si nos comprometemos con una prueba de campo, más vale que la aprovechemos al máximo. Le respondí a Magos, antes de volverme hacia Héctor. Confío en que encontrarles un campo de pruebas adecuado no será muy difícil. El marine negó con la cabeza. No habrá problema, los enemigos de nuestro imperio son numerosos, me respondió, con su profunda voz de barítono y un dejo de entusiasmo. Supongo que llevaba demasiado tiempo sin cazar. Bueno, supongo que no era una sorpresa, ya que el buen capitán de la guardia llevaba más de 10 años atrapado en Inculaba. Supongo que planeas realizar esta evaluación tú mismo entonces, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Tema 11 nadaba en una oscuridad infinita, con los ojos ciegos, los oídos sordos y las extremidades frías. Solo mi mente estaba algo activa, reviviendo recuerdos de una manera inconexa, como un sueño. Los recuerdos de esta vida eran los destellos vagos e indistintos de cirugías, aprendizaje hipnótico, simulaciones de batalla, pruebas y sufrimientos sin fin, el dolor de las experiencias anclándolas en mis recuerdos.
Lo que vino antes de eso, si es que hubo un antes, era un misterio para mí. No sabía mi nombre, ni si tenía familia, ni siquiera de dónde venía. Todo lo que sabía de esta vida era mi deber. Era un arma del emperador de la humanidad. Por la defensa de su imperio viviría y moriría bajo las espadas de sus enemigos. Ese era mi propósito. Pero sabía más, pues esta no era mi primera vida, ni siquiera la segunda. Antes de este concierto, fui Tanya von de Gurachav, teniente coronel del grupo de batalla Salamandra, soldado al servicio de la patria y el Kaiser. Mirando hacia atrás, supongo que mi vida anterior y la nueva no serían tan diferentes. La guerra era la guerra, después de todo. Supongo que se podría argumentar que el imperio de la humanidad tenía una mejor justificación para su militarismo que el imperio. Al fin y al cabo, los enemigos del imperio no eran otros humanos con los que se pudiera razonar, sino extraterrestres con valores y formas de pensar completamente diferentes. Al menos si el conocimiento que me inculcaron sobre el tema no era pura propaganda, algo que tendría que evaluar con el tiempo. Pero antes de mi vida como soldado, yo era otra persona. Un asalariado con una prometedora carrera en recursos humanos, una carrera truncada por un imbécil miope. En aquel entonces no lo entendía. ¿Qué creía ganar con mi muerte? Ahora sabía que no había pensado nada, solo había sentido, aunque yo no podía comprenderlo ni siquiera entenderlo en aquel momento. Sin entender por qué, hice lo mismo cuando Ser Décimo me confrontó. En retrospectiva, podía admitir que no tenía sentido pelear con la cosa que decía ser Dios, y aún así no podía arrepentirme de esta decisión. Una descarga eléctrica me arrancó de mis cavilaciones. En un instante, mi mente pasó de lenta a acelerada, la sensibilidad regresó de repente a mis extremidades, y mis dos corazones latieron con fuerza en mi pecho. Desperté de nuevo. La sensación de flotar dentro de mi tanque, con una máscara de respiración sujeta a mi cara y una venda médica que me impedía ver, ya me resultaba demasiado familiar. Pero saber lo que estaba pasando no significaba que estuviera tranquilo. Estaba desorientado, tenía frío y acababa de recibir una inyección de adrenalina. En otras palabras, estaba borracho. Moviéndome a través del gel que se escurría lentamente, golpeé con los puños el cilindro de vidrio que me contenía. Sin embargo, mi esfuerzo fue inútil, pues el cristal blindado se mantuvo firme, sin deformarse ni romperse mientras el gel que me había envuelto en mi sueño se evaporaba. Entonces, con un siseo, el pestillo de mi prisión se abrió y aproveché la oportunidad para tambalearme hacia adelante, impulsado por un afán que tenía sus raíces en la claustrofobia. Sin embargo, seguía desequilibrado, ciego y cubierto de gel resbaladizo, así que no me sorprendió tropezar con el borde de mi contenedor y perder el equilibrio, terminando a cuatro patas sobre el suelo de baldosas. El dolor de mi caída, por leve que fuera, atravesó la niebla de mi pánico ciego y me aferré a esa claridad con todo lo que tenía, deseando que mi corazón desacelerara sus latidos y que la adrenalina en mi sangre se disipara. Sin embargo, pronto recordé que no estaba solo. Sujeto 11, ¿me oye?, preguntó una voz grave desde mi derecha. Parecía como si hubiera pasado los últimos 50 años sobreviviendo solo con puros y whisky. Inmediatamente me incorporé de un salto, agachándome y orientándome hacia la voz, arrancándome la venda y la máscara de respiración de la cara mientras extendía el otro brazo en posición de guardia. Todo esto ocurrió en un instante. La adrenalina que me quedaba en la sangre y el instinto de combate me perforaron el cuerpo, obligándome a enfrentar esta amenaza potencial con los dientes descubiertos. Sin embargo, lo que vi me desarmó. Ante mí se alzaba un gigante con armadura negra, un marine espacial, susurró mi mente. Su rostro sin yelmo y sus penetrantes ojos azul cielo me recordaban a los míos. Hermano, jadeé antes de poder siquiera pensar, con la voz ronca por la falta de uso y las secuelas del estado de suspensión del que acababa de despertar. El marine asintió. Sus cabellos dorados se agitaron ante el movimiento y una sonrisa casi amable se dibujó en su rostro. Dije casi porque aún percibía cierta cautela en él, con la mano derecha aún agarrando la empuñadura de su pistola enfundada. Una pistola Walter, lo sabía sin haber visto nunca una. Lentamente, relajé mi cuerpo y enderecé mi postura agachada, intentando parecer tranquilo y no amenazante. El marine se relajó en respuesta y soltó la empuñadura del Walter, pero su mano aún permanecía cerca. Soy, en efecto, tu hermano, sujeto 11, Y. Comenzó, antes de que lo interrumpiera. Tanya, espeté con bastante rabia. Ya estaba harta de ser solo la sujeto 11. Ya estaba harta de ser un animal de laboratorio, de ser reducida a un número. Era humana y tenía nombre.
Mi nombre es Tanya, no sujeto 11, declaré, mientras mis ojos se encontraban con los del marine y lo desafiaban a que me llamara mal. La tensión que siguió a mi proclamación se rompió con una risita baja. El marine evidentemente me encontraba gracioso. Mi expresión se ensombreció y mi ira aumentó en respuesta, mientras me agachaba de nuevo, preparándome para aplacar al hombre que tenía delante si era necesario, pero entonces él habló de nuevo. Por favor, perdóname, Tanya, no pretendo ofenderte, me aseguró. Hice una mueca, pero por ahora le tomé la palabra y esperé a que continuara mientras enderezaba mi postura una vez más. Como iba a decir, soy tu hermano, Tanya. Soy el veterano marine de asalto Gabriel, del capítulo de los Serafines Dorados, y actualmente sirvo en la compañía de vigilancia del capitán Héctor. Se presentó. Mi mirada se fijó en su garganta mientras hablaba. Una cicatriz descolorida recorría su piel horizontalmente. Evidentemente, alguien había intentado degollarlo una vez y solo logró dañarle la voz. Inmediatamente después de su introducción, el conocimiento adquirido gracias al condicionamiento hipnótico de los últimos años afloró a mi mente, contextualizando quién era Gabriel y lo que eso significaba para mí. Formaba parte de un capítulo de marines espaciales, formaciones de élite de supersoldados genéticamente modificados que operaban en unidades autónomas de 1000 hombres. Se había presentado como un marine de asalto veterano, indicando que se especializaba en combate cuerpo a cuerpo y había alcanzado la notoriedad suficiente como para ser invitado a la primera compañía de su capítulo. Los Serafines Dorados fueron un segundo capítulo fundador de los Ángeles Sangrientos, cuyo primarca era Sanguinius, quien con toda probabilidad también era mi padre genético, ya que Gabriel había confirmado que éramos hermanos. La última información era que actualmente formaba parte de una compañía de la Guardia, lo que significaba que servía en la Guardia de la Muerte, la cámara militante de Lordosenos de la Inquisición. Con cada vez más conocimiento acudiendo a mi mente, descubrí dos preguntas. ¿Por qué soy un marine espacial? Creía que solo reclutaban hombres. ¿Y qué hago con la Guardia de la Muerte, donde solo se permite la entrada a veteranos? Pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta a la primera. Después de todo, no fue difícil deducir que era un experimento. Mi hermano confirmó rápidamente mi pensamiento. Normalmente, tendrías razón. Perteneces a una nueva raza experimental de marines espaciales y estás a bordo de nuestra nave porque se decidió que participarías en una prueba de campo para evaluar la viabilidad de tu especie, en comparación con los marines creados a partir de machos. Asentí con la cabeza. Supongo que tenía sentido. Los astartes, o marines espaciales, como yo, no éramos considerados humanos. Éramos armas forjadas con material humano, y toda arma debía probarse en algún momento de su desarrollo. Pensar en ello hizo que una parte de mí quisiera enfurecerse y gritar sobre la injusticia de la vida y maldecir a ser décimo por este último insulto, que me había llevado a una nueva vida donde me habían reducido a un arma para usar y luego desechar sin posibilidad de jubilación. Pero otra parte, más nueva, aceptó la revelación con estoica indiferencia, o quizás resignación sería la palabra más adecuada. La amarga verdad era que la vida simplemente no era justa y que solo se podía jugar las cartas lo mejor posible. Además, aunque me habían reducido a un arma, al menos mi propósito era noble. Ser un baluarte contra el terror, un defensor de la humanidad. Esa era una causa que podía apoyar, incluso si hubiera preferido no estar aquí. Superada mi crisis interna, me dirigí de nuevo a Gabriel, el hombre que había esperado pacientemente a que aceptara mi nueva situación. «Supongo que serás mi supervisor», le pregunté. «Lo soy, y lo seré por tus hermanas», me respondió, señalando hacia mi cámara de éxtasis. Allí vi que no había estado solo. 9 cámaras idénticas, cada una albergando a una persona inconsciente, se alzaban junto a la mía, ahora vacía. Dominado por la curiosidad, me aparté por completo de Gabriel y observé con más atención a uno de ellos. Aunque sus rasgos estaban ocultos tras el mismo voluminoso respirador y la misma venda de algodón que yo había llevado momentos antes, su cabello era del mismo tono de rubio que compartíamos. Bajando la mirada, inspeccioné su cuerpo ridículamente voluminoso. En serio, parecían un superhéroe ochentero de mi primera vida, con lo ridículamente grandes y voluminosos que eran sus músculos y lo pequeña que era su cabeza en comparación con el cuerpo. Ahora que lo veía, las proporciones de los astartes parecían un poco desproporcionadas, como si alguien hubiera intentado dibujar a un culturista sin haber visto uno. El efecto general fue que apenas podía distinguir que la persona frente a mí era una mujer. Su falta de grasa corporal y su figura agrandada le daban una apariencia muy masculina.
Lo único que lo indicaba era el sexo primario, que no había sido ocultado ni alterado externamente, y quizás la proporción cadera-hombro, que aún estaba ligeramente inclinada hacia las caderas, aunque nadie podría notarlo sin una mirada muy de cerca. Además, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices e implantes metálicos. El propósito de los implantes me resultó fácil. Eran puertos neuronales con los que interactuaría con la servoarmadura, pero las cicatrices no estaban tan claras. Algunas eran tan rectas y definidas que no podían ser más que cicatrices quirúrgicas, pero otras eran mucho más irregulares o incluso de una naturaleza totalmente distinta, como lo que parecía una cicatriz de quemadura parcialmente curada en su mano derecha. La presencia de tales cicatrices me hizo concluir que al menos algunas de las pruebas y ejercicios de entrenamiento que recordaba debían de haber sido reales, no solo simulaciones cargadas directamente en mi mente. ¿De qué otra manera habría adquirido semejante herida? Los reanimarán más tarde, por ahora solo me dijeron que los despertara y los equipara, dijo Gabriel con voz áspera, lo que me hizo alejarme del tanque y volver hacia él. Lo hice justo a tiempo para ver una puerta a sus espaldas abrirse y entrar dos mujeres. La primera era una vieja bruja que llevaba lo que parecía un cubo de agua y una esponja grande, mientras que la segunda, que parecía apenas salir de la adolescencia, sostenía un gran bulto de tela y otro de goma. Ambas tenían piel oscura, caras redondas, cabello negro ondulado y llamativos ojos verdes, lo que me hizo pensar que probablemente eran parientes. Te estaré esperando afuera mientras te vistes, anunció Gabriel mientras salía por la puerta por la que acababan de entrar las mujeres. Una vez que estuvimos solos, la vieja se adelantó y dejó su cubo antes de empapar la esponja en su mano. Mi señora, ¿se arrodillaría ante una anciana para que podamos empezar con su cabeza?, pidió, sin que su cabeza llegara ni a mis hombros. Como no veía motivo para complicarle el trabajo a la mujer más de lo necesario, seguí sus instrucciones y me arrodillé. A partir de ahí, la anciana empezó a restregarme metódicamente, limpiándome la resbaladiza película de gel que aún se me pegaba. Luego, una vez que terminó, la vieja bruja empezó a aplicarme una especie de aceite. La razón de su acción quedó clara al terminar, y la más joven de las dos se adelantó y me entregó un guante negro de goma. Ponérmelo fue muy difícil, ya que el traje parecía estar hecho a medida, con una precisión milimétrica, de mi piel y los puertos neurales de mi cuerpo, y el traje debía estar alineado con precisión para que me quedara bien. Después de eso acepté la tela que me ofreció la mujer más joven, resultó ser una especie de túnica holgada que uno simplemente se ponía sobre la cabeza y luego se abrochaba alrededor de la cintura con una faja. Así vestido, me dirigí a la puerta, pero me detuve justo delante y me volví hacia las dos mujeres. Gracias por su servicio. Simplemente les dije que, después de todo, no había motivo para ser grosero con las empleadas. De hecho, aunque congraciarse con ellas pudiera parecer poca cosa, ser educado era igualmente poco costoso, y podía predisponerlas a esforzarse más por mí o a priorizar mis necesidades. Mis palabras parecieron surtir el efecto deseado, pues ambas mujeres inclinaron la cabeza y cruzaron los brazos formando el águila. La mayor se dirigió a mí. Por supuesto, honorable señora, vivimos para servir. Asentí con la cabeza y salí de la habitación, encontrándome con Gabriel en un largo pasillo con muchas puertas similares. Desde allí, seguimos adelante, entrando y saliendo de lo que supuse que era la enfermería principal de la nave, adentrándonos en las profundidades. Nos cruzamos con muchos miembros de la tripulación, lo que me permitió calcular que, si un hombre promedio medía entre 1,8 y 1,7 metros, yo medía cerca de 2 metros y Gabriel con servoarmadura medía alrededor de 2,3 metros, ya que mi cabeza le llegaba justo a los hombros. Finalmente llegamos a nuestro destino, las puertas fortificadas de la armería. Al entrar, me condujo hasta una selección de armas preparada y 2 servoarmaduras. Prepárate y arréglate, luego nos reuniremos con el capitán Héctor y tus compañeros líderes de escuadrón, me dijo simplemente. Al observar las armas disponibles, noté que la selección era bastante diversa. Había vólteres de todo tipo, desde simples pistolas vólteres hasta vólteres pesados, armas de cadena de todos los tipos, así como armamento más exótico, como lanzallamas, armas de fusión y lanzacohetes, todo a mi disposición. Lo mismo ocurría con la armadura, aunque solo había 2 opciones, pero eran completamente diferentes. La primera era la Mark III, pesada pero incómoda, ideal para entornos donde esquivar o buscar cobertura no era una opción. La otra era la Mark VII, considerada la más versátil y, por lo tanto, la más usada, según mis recuerdos artificiales.
Fue una sensación curiosa ver todas esas armas y que de repente un recuerdo desconocido me viniera a la cabeza y explicara lo que veía. No fue abrumador ni me causó dolor de cabeza. No, se sintió casi natural, y aún así, pude distinguir claramente que estos recuerdos eran artificiales por lo detallados y clínicos que eran. Supongo que si no tuviera los recuerdos de mis 2 primeras vidas, no lo habría notado, pero si tuviera que explicarlo, estos recuerdos artificiales se comparaban con los reales de la misma manera que un artículo de un libro de texto se compara con una novela. Eran datos puros, sin rastros de emoción ni temas ajenos. Supongo que fue una técnica asombrosa. Evitar décadas de aprendizaje simplemente descargando la información directamente en la cabeza. Aún así, aunque estos recuerdos implantados fueron muy informativos, no me bastaron para tomar una decisión. Tras pensarlo un momento, decidí que era una prueba. La selección de armas y armaduras era demasiado diversa. La pregunta era, ¿qué estaban probando? ¿Solo querían ver mi preferencia de armas o buscaban algo menos obvio? Dándome la vuelta, decidí recurrir a mi única fuente de información, mi guía. Señor, ¿para qué tipo de misión debo armarme? ¿Cuál será mi objetivo principal? ¿Qué terreno me espera? ¿Estaré solo o colaboraré con otras fuerzas? ¿A qué enemigo me enfrentaré? Le pregunté. Gabriel me sonrió en respuesta. Buenas preguntas. Te enfrentarás a orcos. El objetivo de la misión es desmantelar varias partidas de guerra en el planeta selvático de Verda. Tendrás a los otros 9 marines de tu linaje a tus órdenes. El resto te lo revelaremos después de que te armes. Durante la reunión con el capitán Héctor, me informó. Asintiendo, volví a la selección de armas que tenía ante mí y consideré mis opciones. Los orcos eran simples criaturas bestiales con un único objetivo: luchar. Para ello, se agrupaban alrededor de los más grandes de su especie, quienes lideraban la partida de guerra a donde creían que se libraba la mejor batalla. De ahí que la forma más sencilla de desmantelar un ejército orco fuera matar a su líder y aprovechar las luchas internas resultantes, mientras sus lugartenientes, o nots, como se llamaban a sí mismos, se peleaban por quién se convertiría en el nuevo jefe de guerra. Con eso en mente, decidí equiparme con la servoarmadura Mark VII por su mayor movilidad y un rifle de francotirador Stalker Volter. También elegí un cuchillo de combate estándar como opción para el combate cuerpo a cuerpo y herramienta de utilidad, además de una granada de humo y una mina de proximidad. Casi había terminado de elegir mi equipo cuando algo más me llamó la atención. Un propulsor de salto. Tradicionalmente, los marines de asalto lo usaban para entrar en combate, pero probablemente me serviría igual de bien para alcanzar una posición elevada desde la que disparar o escapar rápidamente si me detectaban, así que añadí uno a mi armadura. Después de que las horribles monstruosidades, que eran los servidores de armamento, terminaran conmigo, Gabriel se me acercó. ¿De qué color te gustaría?, preguntó sin entrar en contexto, aunque no era difícil adivinar que pedía mi armadura, ya que aún era gris sin pintar. Supongo que un patrón de camuflaje verde sería lo mejor, ya que probablemente lucharemos en una jungla, le dije, pero él negó con la cabeza. Me temo que no es una opción, ya está tomada. Señaló una mesa con varios aerosoles, los verdes, los bronce y los amarillos ya apartados. Además, no pintaré toda tu armadura, eso viene después, solo te añadiré tu rango. Asentí y eché un vistazo rápido a la selección restante antes de elegir. Entonces, me quedo con la plata, le dije, decidiéndome por costumbre. Un momento después, mi casco estaba decorado con una calavera plateada, indicando mi rango. No pude evitar pensar que también podría servir como diana para un francotirador enemigo. Texto del capítulo Tanya. Gabriel y yo éramos la cuarta pareja prototipo / manejador en llegar a la sala de conferencias. El centro de la sala estaba dominado por una gran mesa con un proyector holográfico en el centro. La pantalla estaba actualmente en modo de espera, proyectando el águila bicéfala del imperio. Junto a la mesa había 5 figuras con armadura negra, cada una con su casco puesto, de pie, mirando a la otra en una conversación silenciosa. Al entrar, uno de los marines con armadura negra, el capitán de guardia Héctor por su insignia de rango, giró la cabeza hacia nosotros. Tú, me señaló, únete a los demás y espera. Señaló la pared a mi izquierda, donde ya estaban otros 3 marines con armadura gris. Asentí con la cabeza y obedecí su orden, observando con atención a mis compañeros marines prototipo mientras me sentaba junto a ellos. 2 de ellos ya se habían quitado los cascos y los sujetaban con el brazo, así que hice lo mismo. El primer marine en el que me fijé fue el del distintivo de rango amarillo. Él también era hijo de la 9ª Legión, a juzgar por su aspecto.
Al igual que yo, llevaba la servoarmadura Mark 7 y un propulsor de salto, pero ahí terminaban nuestras similitudes. Llevaba un rifle Bolter y una espada sierra, como un marine de asalto típico, en lugar de buscar la distancia como yo. A su lado estaba un hombre de piel casi negra como el carbón y una insignia de rango verde que lo identificaba como sucesor de un salamandra. Había elegido la armadura marca 3 y se había armado con un lanzallamas pesado, la especialidad de su legión de origen y, según noté, una buena opción contra los orcos. Además, llevaba un cuchillo de combate y una pistola Bolter colgadas del cinturón, junto con 2 granadas, una perforante y otra de fragmentación. El tercero y último también llevaba la armadura de la marca 3, con su insignia de rango pintada en bronce. Era también el único que sí llevaba casco y un escudo antitormentas que le ocultaba casi todo el cuerpo, ocultando así todas sus armas, salvo un hacha de cadena en la mano derecha. También se notaba que todos ellos eran bastante más altos que yo, siendo el más bajo el que tenía el signo de rango amarillo, que todavía era unos buenos 10 centímetros más alto que yo, y el más alto el sucesor de Salamander, que calculé que medía alrededor de 2.4 metros de alto. Esa tendencia continuó. Primero entró un marine con marca azul, portando un hacha de cadena a 2 manos, y luego otro con marca púrpura, que portaba un bolter y llevaba una espada de cadena y un bolter colgados del cinturón. Ambos medían unos 2,5 metros, según mis cálculos, lo que parecía ser la media de los marines espaciales. Un minuto después de que esos dos se unieran a nuestra fila, sus cuidadores y el capitán terminaron su charla. Entonces se giraron hacia nosotros. El capitán se quitó el casco, revelando un rostro curtido. Llevaba el pelo negro rapado y los ojos, de un azul penetrante. La estructura de su rostro se describía como dura y cuadrada, con 3 cicatrices descoloridas que corrían paralelas desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha de la cabeza. Nos observó un momento antes de hablar. ¿Cuál es su deber? Conocí estas palabras y los que estaban a mi lado también, pues todos respondimos al unísono. Para servir a la voluntad del emperador. El marine asintió antes de continuar. ¿Y cuál es la voluntad del emperador? De nuevo, respondimos al unísono. Que luchemos y muramos. A lo que siguió la siguiente pregunta del capitán. ¿Qué es la muerte? Dijo en un tono que parecía casi como si él mismo estuviera reflexionando sobre la pregunta. Es nuestro deber. Respondimos, terminando el mantra como los drones bien entrenados que éramos. Sí, será su último deber, dijo, con un ligero matiz de aprobación en su tono. Pero antes, espero que tengan muchos más. Continuó, mirándonos a los ojos a cada uno mientras pronunciaba sus siguientes palabras con voz despiadada. Todos están aquí porque se cuestiona si su linaje genético debería expandirse a capítulos completos o si simplemente no valen la pena. No pude evitar estremecerme ante sus palabras, pues el peso de la expectativa que tendríamos que cumplir se hizo evidente para mí. Los hombres a mi lado debieron sentir lo mismo. El marine de la marca azul, en particular, gruñó como un perro acorralado. Sin embargo, el capitán lo ignoró y continuó su discurso. Todos están aquí por diferentes razones, comenzó. Algunos presentan mutaciones fuera de lo normal, miró al marine de la marca verde, otros son experimentos, me miró directamente, y algunos simplemente no rindieron lo suficiente. Miró directamente al marine de la marca azul, y su gruñido cesó abruptamente cuando el capitán lo miró a los ojos. El silencio se apoderó del ambiente por un instante tras su proclamación. Todos comprendíamos ahora cuánto dependía de nuestro éxito en las pruebas que nos tenían preparadas. Dicho esto, me sentía bastante bien conmigo mismo hasta el momento. Después de todo, si tenía razón, ya debería haber superado la primera prueba en la armería. Algo que el capitán confirmó un momento después. De todos ustedes, solo 2 han logrado no decepcionarme hasta ahora, y solo uno lo hizo bien, dijo con tono de disgusto, antes de dirigirse al marine de la marca verde. ¿Tú, qué le preguntaste a Emek antes de elegir tu arma? El marine se puso rígido al oírle hablar, pero respondió sin demora. Pregunté a qué enemigos me enfrentaría, señor. El capitán asintió. Sí, hiciste lo mínimo que esperaba de ti. Sin embargo, de alguna manera es digno de elogio, porque solo a alguien más se le ocurrió hacer lo mismo antes de armarse, gruñó, antes de señalarme. ¿Qué pediste? Señor, pregunté cuál sería el objetivo principal, qué terreno podría esperar, si iba a operar solo o con aliados y quién sería mi enemigo. Le respondí. Sí, eso debería haber sido lo que todos ustedes deberían haber preguntado, pero la mayoría no lo hizo, respondió con voz frustrada, antes de continuar, con un tono más sereno. Pero también por eso están aquí.
para aprender lo que realmente significa ser Astartes, para reunir la sabiduría necesaria para liderar su futuro capítulo y sentar las bases de su cultura y doctrina, enseñó. Cada uno recibirá una escuadra que liderar y 2 siervos que los apoyarán, así como un veterano de su linaje genético que los guiará y una misión para demostrar su valía. Curiosamente, esperaba muchísimo de nosotros. No solo teníamos que tener éxito en las próximas misiones para justificar nuestra existencia, sino que debíamos hacerlo mientras dirigíamos a nuestros hermanos, igualmente inexpertos, en la batalla, desarrollábamos la doctrina de nuestro capítulo y aprendíamos a coordinarnos con el personal de apoyo. Claro que eso no sería un problema para mí, ya que había sido un oficial veterano en mi vida pasada, pero dudaba que los demás tuvieran la misma suerte. Dicho esto, se dirigió a uno de sus hermanos vestidos de negro. Con eso en mente, Sargento Emmett tiene la palabra. Gracias, Capitán Héctor, respondió el marine a su superior antes de comenzar a informarnos sobre la misión. Hace 11 años, nuestra compañía de guardia fue llamada a defender el planeta Verda de una incursión orca. Logramos eliminar al jefe de guerra orco antes de que pudiera hacer que el planeta cayera, pero muchas de sus fuerzas lograron aterrizar en el planeta de una forma u otra. Los orcos del planeta fueron prácticamente purgados desde entonces, con una notable excepción: la zona oeste de Verda Secundus, que estaba escasamente poblada antes de la invasión y no merecía la pena defenderla durante ella. Explicó con voz sombría al mencionar la necesidad de rendir la región. Simultáneamente, el proyector holográfico, o hololítico, como al parecer se le llamaba entonces, que estaba detrás de él, sobre la mesa, cambió para mostrar el planeta en cuestión. La mitad occidental del continente del que hablaba estaba resaltada. Entendí por qué la región había estado en manos de los orcos durante tanto tiempo. Verda Secundus estaba dividida de norte a sur por una gran cadena montañosa, lo que facilitaba la defensa de ambos bandos, y por lo demás estaba rodeada de océano, con el continente más cercano a más de 2.500 kilómetros de su costa. Su orografía también habría dificultado la operación allí, al estar mayormente cubierta de selva tropical y con algo de desierto al sur. La existencia de los orcos en nuestro mundo se remediará en los próximos meses. En este preciso momento, las fuerzas de defensa de la corona y los regimientos de la Guardia Imperial se preparan para retomar la región. Solo esperan nuestra llegada para lanzar su asalto, que ocurrirá en 72 horas a la velocidad actual de aproximación, concluyó el sargento, antes de retroceder. El capitán Héctor tomó el mando de nuevo. Cada uno de ustedes aprovechará ese tiempo para preparar a su escuadrón para la misión que les espera. Pueden usar las salas de entrenamiento a bordo para tal fin y tendrán acceso a la misma armería que ya visitaron para armar a sus subordinados. Les sugiero que elijan su equipo con más cuidado que el suyo. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Esperé un momento, sin querer robarles a mis camaradas la oportunidad de rehabilitarse, antes de avanzar. Como seremos directamente responsables de equipar a nuestras tropas, ¿podrían proporcionarnos sus registros de entrenamiento? Porque ni siquiera yo mismo estoy seguro de mi nivel de cada pieza de equipo, en comparación con los demás, solo que soy competente con todas, pero me siento más cómodo con un Volter. Sí, te entregarán registros tanto tuyos como de cada uno de los miembros de tu escuadrón, respondió, antes de hacerme un gesto para que retrocediera, lo cual hice. El marine con la marca verde fue el siguiente en dar un paso al frente. Si nuestra carga actual no es adecuada para la misión, ¿podremos cambiarla? El capitán pareció reflexionar un momento. Tú y Silver pueden, pero los demás tendrán que aceptar su apresurada decisión como penitencia, decidió finalmente, algo que yo no habría hecho. Castigar a un subordinado para que entienda la lección es una cosa, pero incapacitarlo activamente durante una misión es otra muy distinta. Sin embargo, el castigo podría no ser tan severo como parecía al principio, dado que los otros 9 marines de su escuadrón pueden equiparse adecuadamente, inutilizando solo a su líder. Aún así, una pérdida de efectividad del 10%, en el peor de los casos. Mientras pensaba en eso, el otro marine rubio, con el distintivo amarillo de rango, habló. ¿Podremos entrenar juntos? Lo cual me pareció una buena idea. Forjar camaradería entre unidades ahora sería la oportunidad perfecta para conectar entre nosotros. Después de todo, cada uno de nuestros escuadrones era la base y el futuro liderazgo de nuestro capítulo, si sobrevivíamos hasta entonces. Aún así, incluso los beneficios a corto plazo de tener más mentes con las que resolver problemas de planes y los beneficios a medio plazo de conocernos si nuestros escuadrones luchan juntos más adelante, valdrían la pena. El capitán pareció estar de acuerdo.
Por supuesto, esta es una nave de la Guardia de la Muerte. La cooperación entre capítulos es el objetivo principal de nuestra estrategia de reclutamiento, respondió, con una leve sonrisa en su rostro. Bueno, a juzgar por ese intercambio, parecía que el amarillo acababa de redimirse. Después de eso, nadie planteó otros puntos, por lo que pasamos a la misión real que cada uno de nosotros recibiría. Primero se dirigió al marine con la insignia de rango bronce. Como ya estás equipado para la lucha en túneles, tú y tu escuadrón bronce limpiarán el Monte Dorm. Es una antigua red de búnkeres construida durante la Gran Cruzada y el único paso a través de la cordillera central que la Guardia y las Fuerzas de Defensa Popular no habían podido asegurar hasta ahora, dijo el capitán Héctor, entregándole al marine lo que parecía ser un iPad o una placa de datos, como lo identificaban mis recuerdos artificiales. Además, que el capitán le asignara una misión apropiada para el equipo elegido me hizo reflexionar. Parece que el capitán no estaba tan dispuesto a sabotearlos por su fracaso como pensé al principio. Luego se dirigió a los marines con marcas amarillas y azules. Sus escuadrones amarillo y azul apoyarán el avance del segundo ejército por el río Alligator, hacia Feuerstatten, les dijo a ambos, antes de volverse hacia el marine con marcas azules. La tarea del escuadrón azul será explorar y eliminar a cualquier explorador orco que encuentren, asintió al marine con marcas amarillas, y su escuadrón amarillo trabajará directamente con los soldados mortales, dijo antes de entregarles una placa de datos a cada uno. Luego se volvió hacia el marine de la marca morada. Tu misión será similar, apoyar el avance del tercer ejército por la costa norte hasta que alcancen su objetivo, Puerto Verde. Luego se dirigió al que tenía la insignia de rango verde y el lanzallamas. Tu escuadrón verde se unirá a la 31 Brigada Anfibia de Verda y al 56 Regimiento de Tanques de Tallarn. Zarparán hacia Puerto Verde por delante del tercer ejército. La razón es que los orcos están construyendo una gran flota allí, algo que debe solucionarse antes de que completen su armada y reinfecten las ubicaciones ya limpiadas con sus enemigos. Para ello, el grupo operativo del que formas parte desembarcará a 5 kilómetros al este de la ciudad y la asaltará por tierra. Simultáneamente, 2 de mis equipos de eliminación se infiltrarán en Puerto Verde antes de tu desembarco y se moverán para sabotear la flota, mientras tu asalto distrae a los orcos, antes de contribuir directamente a tus esfuerzos, causando estragos en la retaguardia orca. También le entregó al marine con la marca verde una placa de datos una vez que terminó. Finalmente se dirigió a mí. En cuanto a ti, el escuadrón plata será lanzado desde el aire cerca de Feuerstatten, por delante del segundo ejército. El reconocimiento aéreo indica que la ciudad colmena abandonada alberga ahora una partida de guerra en crecimiento con una cantidad desproporcionada de vehículos, y que los orcos reconstruyeron las plantas de extracción y refinamiento de Prometeo de la ciudad, lo que indica que esta partida está liderada por un mecha. Tu objetivo será encontrar y eliminar a esta criatura y así provocar una guerra civil entre los orcos antes de que el segundo ejército llegue a la ciudad, lo que se espera que hagan en un plazo de 7 a 9 días. Luego me dio mi propia placa de datos. Obedientemente tomé el dispositivo, ocultando que mi mente corría a toda velocidad. ¿Por qué demonios me habían encomendado una misión tan difícil? Todos los demás escuadrones fueron entregados a unidades aliadas como elementos de apoyo, lo cual fue bastante inofensivo. Yo, mientras tanto, estaba a punto de ser lanzado en paracaídas en medio de territorio hostil y se esperaba que asesinara al líder de una de las principales fuerzas orcas del continente en medio de su propia y maldita fortaleza. Quizás no logré ocultar mi confusión tanto como creía, porque el capitán me explicó con más detalle el motivo de mi asignación. Originalmente planeé liderar personalmente un equipo de exterminio en esta misión, pero luego demostraste que tuviste la previsión necesaria al elegir nuestro equipo, así que decidí darte la oportunidad de demostrar aún más tu valía en esta misión. Después de todo, tu linaje genético es el que más tiene que demostrar. ¡Genial! Mi recompensa por mi excelente desempeño hasta ahora es un trabajo más difícil y peligroso. Bueno, tenía razón en lo último que dijo. Yo era quien más tenía que demostrar, ya que mi linaje genético y yo éramos prototipos para evaluar la utilidad de las astartes femeninas. Así que quizás una misión más arriesgada y con mayor gloria podría ser más beneficiosa para demostrar que merecíamos la inversión inicial que debió haber invertido en nuestro desarrollo. Viéndolo desde esa perspectiva, la necesidad de demostrar mi valía podría haber sido su principal motivación para asignarme esta misión, independientemente de mi desempeño hasta el momento, ya que el comité que nos estuviera evaluando podría cancelar el proyecto del que formo parte incluso si hubiera tenido éxito en una misión normal.
Así que asignarme algo más difícil podría haber sido su única opción si quería que tuviera una oportunidad de luchar. Gracias, señor, no desperdiciaré la oportunidad que me ha brindado, dije entre dientes, sorprendiéndome de mi sinceridad. También sentí una leve sensación de déjà vu hacia el primer encuentro de mi vida con el general Hans von Zetour. El capitán Héctor estaba a punto de responderme, cuando el marine con la marca de bronce lo interrumpió. Esta guerra no sin dignidad, espetó, señalando la placa de datos que sostenía, el hacha colgando del cinturón y el escudo antitormentas apoyado en el costado. Las fuerzas de la Guardia y las FDP en el planeta son más que suficientes para acabar con esa chusma desorganizada. ¿Qué hacemos aquí? Esta misión no merece el apoyo de los astartes. La expresión del capitán se ensombreció al escuchar las quejas del marine, mientras los demás, interpretando la situación, se alejaban sutilmente del hombre mientras el capitán se acercaba pisando fuerte. Porque aún no son astartes, dijo con tono gélido, todos tienen los implantes y el equipo, algunos incluso han demostrado potencial, pero ninguno se las ha ganado todavía. No te equivoques, Moloch, para mí solo eres un aspirante crecido, y eso significa que no me importa si piensas que esta guerra está por debajo de ti. ¿Me entiendes? El capitán Héctor gritó la última frase directamente a la cara del marine, con el casco puesto, mientras la saliva le golpeaba la placa facial y hundía los ojos en las lentes del casco. Para su crédito, el hombre no se inmutó en lo más mínimo cuando el capitán de la guardia lo reprendió y se quedó allí parado como una estatua, dejando un largo silencio flotando en el aire antes de responderle. Entiendo, señor, dijo con voz serena, mientras el casco le impedía adivinar lo que pensaba. Ya me di cuenta de que este sería un problema. Ya había visto a este tipo de Moloch antes. Se cree más inteligente que todos, incluidos sus superiores con más experiencia, y no le da vergüenza expresar esa opinión. Bueno, solo podía alegrarme de que no tuviéramos que trabajar juntos pronto y esperar que dejara esa actitud brusca o que no volviera a cruzarse conmigo.